Bueno, vamos a hablar un poquito sobre las adaptaciones cinematográficas y cómo contemporáneamente, y bueno, no contemporáneamente, desde hace mucho tiempo ya se llevan haciendo adaptaciones de diferentes formatos literarios, artísticos, perdón, desde literatura, el cómic, videojuegos, a la pantalla grande, al cine. Y estaría interesante analizar si realmente es algo que aporta, digamos, de alguna manera al cine, o simplemente es una estrategia comercial bastante efectiva. Entonces, para ello estoy ahorita con Juan Carlos Jacob y bueno, vamos a hablar un poco del tema. Hola, buenas noches otra vez. Un gusto tenerles a los tiempos, queridos oyentes. Sí, bueno, es verdad, las adaptaciones han surgido desde tiempos memorables, ¿no? Te pasas adaptando a todo. Pero en esta ocasión vamos a ver las adaptaciones que han sido llevadas a la gran pantalla, al cine. Y el cine creo que tiene más alcance que cualquier otra forma de expresión del arte. No puedes ver una pintura en tu casa así simplemente porque la quieres ver, no tendrías que irte a Francia, a algún lugar en donde se está exhibiendo Claro, esculturas de esta manera, pero el cine creo que tiene bastante alcance, es por eso que todo se está adaptando al cine, para que todos podamos verlos y ser testigos de lo que se creó. claro, es verdad. Antes de iniciar eso, valdría la pena aclarar un poquito qué es una adaptación. Se conoce como adaptación básicamente al hecho de agarrar una obra, de tomar una obra literaria, de un cómic o tal vez de un videojuego, entre otras, y adaptarla a otro medio, en este caso al cine. Y básicamente eso, pero el hecho de que sea una adaptación no implica que sea totalmente fiel a, a la obra original. Entonces, como mencionas, Juan, si bien hay muchas pinturas, por ejemplo, que dentro del mismo arte de la pintura se han hecho adaptaciones de las mismas o se han reinterpretado por otros artistas. Entonces, en el cine no es ajeno a esto y propiamente el cine es una unión, digámoslo así, de diferentes artes. Diría que es el arte más complicado de hacer, es una opinión, y es la mejor vía en la que se puede mostrar, porque actualmente, mostrar el arte, porque actualmente o sea, es más práctico que alguien consuma una obra audiovisual a que se detenga a apreciar una pintura o algo por el estilo, o una obra literaria que no Leer es todo el muy libro. común en este país también, sobre todo. Claro. Exacto. Existen tantas obras de todo que quieres llevar a más lectores, que bueno, en este caso a más personas, quieres llegarles. Y la manera más amplia, como te dije antes, es el cine. Porque con libros, si bien son caros o difíciles de conseguir, ya sea por la escasez de las editoras, bueno, de cuántas impresiones se lanzaron, o que no te quiere prestar nadie porque es difícil que te presten un libro porque luego Claro. no lo vuelvas o no terminas de leer, o cualquier razón de las que sea, no tienes tiempo para leer un libro. Entonces la película es la manera más sencilla de entender esa historia. Entonces las adaptaciones surgieron así, ¿no? Desde tiempos memorables, cuando un libro, alguien quería llevar la historia de ese libro a un público más grande y nació el teatro. Y en las obras de teatro ya escribían guiones y todo eso y veías lo Claro. mismo que está en el libro, pero interpretado por actores. Pero bueno, y ahora ya una manera de escala más grande y con mayores presupuestos, ya se te queda grabado, porque en el teatro tenían que repetir una y otra vez y otra vez y otra vez la obra a las ciudades que iban, pero ahora ya con las películas las pasas nomás y listo. Ah, buen punto. Tiene cierta suerte, una suerte de influencia y de mayor influencia que las obras propiamente dichas, ¿no? Las originales. Igual el teatro tiene la limitación de que ocurre durante un tiempo y espacio determinado, mientras que el cine es atemporal. Puedes ver una película que se estrenó hace 10 años
hoy sin ningún problema, ¿no? A través de un sistema de streaming. Y me parece algo interesante. Y fíjate que creo que también aparte del hecho de, adaptar historias al cine porque encontraron una idea interesante que contar o porque quieren compartir la visión que descubrieron de esa obra, también hay otras razones. Yo hablaría un poco también al campo de, digamos, del mercado, porque una vez que una obra literaria, ¿no? Una obra, un cómic, por ejemplo, o tal vez un videojuego, se entiende que ha sido ampliamente aceptado, el público aprecia esta obra, entonces eh, es una ganancia asegurada, porque cuando adaptas algo que tiene ya una base, un público que, aunque no esté de acuerdo con el trabajo que se realice o cualquier otra cosa, terminará viendo la obra por la adaptación, porque ya tiene el aprecio previo a la obra antes publicada. Entonces, es una buena forma, digámoslo así, de generar ganancias aseguradas, ¿no? Eso no quiere decir que no por ello no existan obras que han sido eh, trabajadas desde un ámbito cinematográfico bastante destacable y que brillan por su propio mérito independientemente de la obra, o sea, son paralelas a la misma, ¿no? Claro, por eso mismo se llama adaptación, porque en un libro te puedes describir muchas cosas de una manera más fantasiosa y desde el punto de vista interno del personaje, y eso te es muy difícil llevarlo ya al cine y lo expresas de diferente manera, entonces no vas a esperar que estés 100% fiel a lo original, ¿no? Porque puedes ponerle ahí que el personaje se sintió que, bueno, ponte, consumió alguna droga y veía que sus manos se diluían y cualquier cosa así, y bueno, le describes al personaje y en la pantalla le llevas de una manera, ya y no todos van a estar conformes porque hay cosas que no se pueden describir 100% como esperarías. Y igual hay personajes que según la cultura o el tiempo que se haya escrito el libro ya no se pueden usar, o sea por racismo o cualquier otra cuestión. Personajes de los libros se eliminan o se les cambia de nacionalidad o cualquier cosa, y eso a veces le molesta al público. Bueno, eso sería ya más en razones de que necesariamente se les tiene que cambiar. Pero ahora hay el tema de inclusión que hablamos antes, que solo por poner ya al protagonista de tal lugar y tal color de piel y eso, entonces ya eso sí ya es diferente. Eso ya no tiene nada que ver con la adaptación, sino ya gustos de la productora, según yo. Totalmente. Algo que me hiciste acuerdo cuando mencionaste el hecho de mismo de que las artes por las que, o sea, de la obra original, ¿no? Digamos que es una obra literaria, pues tiene otra semántica en la que cuenta la historia. Y generalmente estas obras pueden explorar más el mundo interno del personaje, mientras que en el cine, pues básicamente se considera, es de hecho en efecto un error contar la historia que se planea decir, ¿no? Entonces, la típica frase de no nos cuentes, muéstralo, aplica bastante en el cine y adaptar una obra literaria cuyas cualidades en sí son contar algo desde la perspectiva interna de el personaje protagonista y los demás personajes dentro de la obra, implica también una reestructuración de los hechos y de la historia en sí para que sea visualmente atractiva. Y a propósito de esto, hay, no sé, debe haber, ¿no? Libros que son realmente Son imposibles de adaptables. adaptar o realmente imposibles de adaptar, como hay una película que se llama Naked Lunch, el desayuno desnudo, el almuerzo desnudo, perdón, y bueno, trataron de adaptar y el libro en sí también es muy, muy complicado, entonces la adaptación por estas mismas características termina siendo muy complicada de entender. Entonces me parece interesante por ese lado.
Creo que sí existen autores, escritores que de ninguna manera permiten que su obra se lleve al cine o a otro medio. Entonces escriben de una manera que sea imposible de adaptar. He escuchado que sí hay un par de obras así. No sé cuáles serán, pero sería interesante descubrirlas. Que definitivamente, por más que han tratado, no se puede adaptar. Bueno, como estábamos en la parte de literatura, ya es una de las tantas adaptaciones que se puede hacer, ¿no? Pero otra de las más interesantes también son las historietas que son llevadas a la gran pantalla. O sea, todos sabemos que esto de las historietas tiene una gran masa de fans que lo siguen, especialmente creo que es en Estados Unidos, donde nació esto. Eh, de historietas llevadas de superhéroes, creo que es lo que más existe. Superhéroes con poderes que todo lo pueden hacer y eh, para alcanzar un público mayor se ha llevado a esto, adaptarlo al cine. ¿Qué pensáis de eso? Bueno, como había mencionado antes, el hecho de que trabajen en una adaptación ya implica que tienen ciertas ganancias aseguradas. Y hablemos pues de Disney y su universo Marvel, que innegablemente está en su era dorada y saca cada película que es más taquillera que la otra. Y son nada más adaptaciones de las historias que antes ya se han probado. Ahora, qué tan originales sean, ese ya es otra, mm, otra, otra forma en la que se puede presentar la historia. Sin embargo, son bastante conservadores, porque si ya sabes que una historia funciona, ¿por qué arriesgarte a tratar de contar una diferente que podría decepcionar al público? Y de igual forma, las características de un formato se pueden perder en otro. Entonces, el cómic debe tener algunas cuestiones, por ejemplo, en el color, en la representación misma de los grafismos, líneas y demás elementos que componen una ilustración, un cómic, pueden ser totalmente diferentes que, y no pueden representarte fielmente en la pantalla, pues al final son dos medios distintos y lo que se extrae de ahí es más que nada la historia que sí puede ser llevada a la gran pantalla. Y no sé, ¿tú qué piensas? Claro, bueno, en especial lo que te llama la atención son los protagonistas, ¿no es cierto? Y presentar a un protagonista, su vida, sus costumbres en un cómic, tienes la libertad de muchísimo tiempo y viñetas para irle presentando poco a poco, que le vayan conociendo quién es, qué hace, cuáles son sus debilidades y todo. Creo que es un desarrollo a la inversa, o sea, ya le conoces completamente al personaje, todo lo que tiene, pero conforme avanza el cómic le vas descubriendo un poco más y un poco más y así te vas encariñando, ¿no? Pero en el cine no tienes ese tiempo y ese espacio de hacer eso. Entonces tienes que presentarle ya por ya al personaje en los primeros 15 minutos de la película y trata de resumir todo lo que abarca en historietas al poco tiempo que tienes. Entonces de ley que vas a omitir ciertas cosas y la vas a mostrar después. Y eso creo que es lo más difícil de las adaptaciones, tratar de que te identifiques con el personaje protagonista y todo eso, toda su historia que haya tenido de vida, que puedes plasmar en los cómics más libremente que hacerlo en la película. Entonces es por eso que tendrías que leerte completamente todo y estar empapado de cómo es el personaje antes de llevarlo al cine. Y igualmente después tienes un par de actos más para crear el desarrollo y el final. Y obviamente los cómics tienen cientos de versiones en la que el Ajá. protagonista murió de esta manera y murió de esta otra y tiene esta novia y tiene esto y esto y esto y esto y esto y esto. Debes buscar ahí la mejor adaptación posible para llevarla en el cine y darle ese final. Y es por eso que creo que crea mucha controversia con los sabiondos lectores de cómics que nunca están conformes, pero para personas No, que son la primera vez que lo vieron, pueda que les haya gustado. Y claro. bueno, he estado en el punto de vista de ambos, pero ya hablaremos de eso más adelante. Ah, y eso me parece interesante, que es el reto de las adaptaciones, especialmente en los cómics.
tienes esta situación de que cada vez que se acaba una historia tienden a reinventarse, a reiniciar el universo, a mostrar otro universo y a crear diferentes historias con el fin de seguir contando episodios, digamos, del superhéroe, del personaje favorito que se presenta ahí, mientras que en el cine cuando se hace la inclusión actualmente y bueno, en tiempos pasados también, cuando se hace la inclusión de un personaje o se cuenta la historia de un personaje nuevo, es claro que se tiene que presentar al personaje, se tiene que desarrollar sus conflictos y dar lo mejor de sí en que sea representado en las historietas. Mientras que en las historietas tienes ya mayor libertad, puesto que las historias que puedes contar ahí son episódicas, por así decirlo. En cambio, en el cine tienes un tiempo, digamos, limitado para poder desarrollar, para poder mostrar todo lo que puede ofrecer el personaje y que te quedes con las ganas de ver algo más. Entonces, me parece que hay por ahí hay un lado de dificultad que son las adaptaciones, porque al final, aunque sabes que el público va a estar pendiente de la adaptación en sí, es probable que termine disgustado porque no se representó al personaje de la forma en la que se esperaba. Tal vez le pusieron a Mary Jane de color negro, le cambiaron el tono de piel u otras cuestiones, ¿no? Entonces, también es un poquito por ahí, especialmente en los cómics, diría yo, eh, arriesgado, digámoslo así, adaptar algo. Eh, Aunque por otro lado, Marvel también, especialmente Marvel y DC tienen bastante comprada la audiencia y es bastante seguro, especialmente de Marvel, que si te presentan una película de 3 horas y media con un montón de personajes y que al final parece una trama no muy pensada, terminarán viéndola y diciendo que es bastante buena. Claro, en especial creo que esto es cuestión de fanatismo y cómo los lleves y estas rivalidades que existen entre empresas como DC y Marvel, lleva a eso, ¿no? A que el público defienda lo suyo, aunque no sea una buena adaptación o no les haya gustado, pero creo que siempre va a haber este conflicto. ¿Qué más tenía por ver? Sí, lo que se tiene la libertad en los cómics y en el cine también es de crear siempre nuevas versiones vistas desde un nuevo autor. Y creo que eso es lo interesante, ¿no? De que una historia ya de por sí ya es buena, no necesariamente tienes que contarla de la misma manera siempre. Es por eso que las adaptaciones tratan de cambiar eso y mejorarlo, porque Claro, no es lo mismo el Batman de los años 60, de los años 70, que el que se le vio en los 2000, con una temática más seria, más oscura, con la realidad que tenemos ahora. exacto. Y bueno, y el claro ejemplo que me gusta más es la evolución del personaje del Joker. Eh, cómo fue evolucionando desde su punto de vista, antes como un payaso que hacía bromas, no estoy seguro cómo sería el Batman de los orígenes, Ahora que estoy... de la televisión, pero de las historietas y creo que siempre se ha mantenido como un psicópata. Sí. Sí, pero en varios reinicios que han hecho de los propios cómics se muestran versiones donde básicamente justificas la locura o justificas la villanía de este personaje. Si no me equivoco, en The Killing Joke, eh, es una historieta y también creo que es una película, una película animada. Se muestra cómo el Joker fue una persona que tuvo muchas desgracias, nada alejado de la película reciente del Joker de Joaquin Phoenix y dirigida por Todd Phillips, que te cuenta esta historia de donde el Joker, su origen es una persona que, digamos, le va mal, terriblemente mal, la sociedad es una sociedad horrible y al final termina convirtiéndose en el Joker porque la sociedad y todos los eventos desencadenan que algo así pase. Entonces, es parte de las adaptaciones, es como tú dijiste, contar una diferente versión. En este caso, y en la última película del Joker, pues se contó esta versión donde el personaje se hace malo porque la sociedad lo presiona, digamos así, para hacerlo malo. Pero es algo que ya se ha explorado bastante en los cómics y sin embargo no tiene la esencia de, pero la historia en sí es totalmente original, por así decirlo.
Eh, claro, entonces, bueno, esas son las adaptaciones en cuanto a historietas. Como el tema es amplio, después retomaremos algún punto que sea Que importante. se nos haya escapado, sí, sí, sí. Pero vamos, ajá. Otra adaptación que me gusta, bueno, mejor dicho, es las adaptaciones que más creo que me ha disgustado a mí, en Creo que es parte, complicado igual. y a la mayoría de fans creo que es esto, películas basadas en videojuegos. Creo que las adaptaciones ahí sí diría, para mí son un desastre. Claro, Es he de aclarar difícil llevar una adaptación. que no todos los videojuegos cuentan con una historia sólida, no se puede decir eso en defensa de las adaptaciones. Sin embargo, sí que se pueden sacar buenas historias de la esencia de un videojuego. Entonces, debo aclarar que yo no soy muy adicto, digamos, a los videojuegos, muy vinculado con los videojuegos, así que no tengo mucho conocimiento al respecto. Sin embargo, creo que Juan es el más indicado para dar un poco de luz sobre el tema, entonces continúa. Bueno, la saga más odiada que he visto en videojuegos y mi saga favorita de videojuegos es Resident Evil. Resident Evil, personajes carismáticos, todo chévere en el juego, que te presentan de una manera, bueno, de evolución, no mediante avanza el juego, pero ha sido llevado al cine y en el cine crearon una sola protagonista para todo, que se robó la esencia de todos los demás personajes. Es decir, mira, en el videojuego existen como A ver. 7 o 8 Explica protagonistas. todo, más o menos de todo lo que va del videojuego y explica, digamos, las Ya. películas y qué falló, más o menos desde tu perspectiva. Mira, Resident Evil actualmente tiene 7 partes, bueno, de las cuales las 6 son como las más canónicas, ¿no? La 7 creo que es una reinvención en cuanto a juegos. Y los protagonistas son 2 policías en Resident Evil 1, 2 policías que son experimentados de STARS, de agentes especiales para operaciones especiales. Resident Evil 2 es un policía novato con una chica, con una ciudadana común y corriente. Resident Evil 3 es la misma policía del grupo de especiales, pero ya como que un poco más fuerte, ya más experimentada, con más experiencia, y vivió los acontecimientos del Resident Evil 1, de la invasión zombie y todo eso. Y en la 3 ya es como una superviviente que trata de salir de la ciudad. Resident Evil 4 es el policía novato que vimos en el 2, pero ahora con ya años de trayectoria y ya es la mano derecha en protección y seguridad del presidente. Entonces es uno de los policías más importantes ya de Estados Unidos, ficticiamente. Resident Evil 5 vuelve el protagonista de la 1, pero ahora ya todo tuneado, musculoso y no sé qué vainas que le han dañado. Bueno, Resident Evil sí es una joda. Y ya, eso es en torno a los protagonistas. Y Resident Evil 6 es la unión de todos los protagonistas anteriores en un solo juego, en una historia que está pasando al mismo tiempo. Eso en cuanto a juegos. En cuanto a películas, es una protagonista. Milia, ¿cómo es? Jovovich, No puedo pronunciar bien el nombre de eso, Jovovich. esa mero. Jovovich. Bueno, esta tipa aparece en la primera película de Resident Evil 1 con una personalidad, creo que como un personaje nuevo, nada que ver con los juegos. Ya me agradó la película, muy buena, ya se trata sobre lo que pasó en el laboratorio y el virus escapa a la ciudad, ya chido. Al inicio sí tuvo Resident Evil cierta 2, fidelidad. no, fue una historia nueva, o sea, la uno es algo nuevo, completamente fuera de los juegos, no tiene nada que ver, Oh, pero tiene la pero esencia, es como ¿no? se originó, ajá, es como Ok. se originó el virus y es por eso es buena. O sea, la uno es buena porque no tomó nada de los juegos, contó una historia nueva con personajes nuevos y ya. Entonces no Ok. tuvieron que dañar a los protagonistas. En la Ok. 2, en la 2 le usan a uno de los protagonistas, pero de una manera feísima, le dañan. Ok, terrible. En la Ya. siguiente película
la misma chica de la uno sigue siendo la protagonista. Ella es la protagonista en las 7 películas creo que hay. Pero le van metiendo los superpoderes que nunca existen en el juego. Le ponen creo que poderes psíquicos, que super velocidades, que tanta vaina no sé de dónde le sacaron y así le fueron dañando. Ya, cada juego tiene un villano de turno Claro. y fueron vencidos por los héroes del juego. En las películas ella vence a cada villano de cada juego que le meten ahí, pero ella es la que les ganó y, chuta, y les cambiaron a los malos que no era malo, que luego se hace bueno y cosas así. Es la elegida. Le arruinaron completamente. Mira, no sé si has visto, bueno, en Resident Evil lo que más me dolió fue el villano principal, Nemesis. Nemesis es un monstruo grande, un arma biológica creada para eliminar a todos los policías Stars que sobrevivieron a la mansión del juego uno. ¿Ya? Y es un monstruo, el malo, el que te hace asustar, el que hizo temblar de miedo a media generación de los 90 cuando salió el juego. Y en la película le hacen que el monstruo es un humano y después se hace bueno y le ayuda a Y tiene ella sentimientos. en vez de matarle a la protagonista como es en el juego. Sí, te desarrolla, es una personalidad y se hace bueno. No me jodas, o sea, ¿por qué se hace bueno? Claro. Al villano principal de Resident Evil, Albert Wesker, creador del virus y todas esas cosas, el monstruo poderoso en el juego y todo eso. En la película le dan un actor medio cutre, medio fulero, no sé. Es como que en la película de Joker, el Jared Leto, cuando lo interpretó, creo que fue mala, ¿no es cierto? La interpretación de él creo que no fue Creo que tan no le bien dieron recibida. demasiado tiempo en pantalla como para que pudiese desarrollar más la característica de él, además de que, digamos que es fuera de otro nivel. O sea, siempre tratan de representar Jokers de diferentes universos para que no se crucen. Claro, Entonces, la crítica está bastante dividida. Yo me quedaría con que sí tuvo una actuación, si no perfecta y genial, pues fue bastante aceptable. Entonces, yo no le doy tan mala entonces crítica. no sé con cuál compararle, pero bueno, fue mala. Es como que tú esperabas, claro, no, a la del Resident Evil. O sea, es como que esperabas verle al principal, o sea, al villano protagonista, Ajá. pero con un actor feo y una interpretación fatal y una muerte horrenda. No jodan, chut. Y de ahí, o sea, solo he visto los resúmenes, no vi las películas porque vi un poco y no me interesaron. Es como Rápidos y Furiosos que películas fueron así. O sea, debían darle un final, pero seguían sacándole y sacándole y sacándola. Porque a las personas que no eran fanáticas de los videojuegos, creo, les gustaban Como las películas. aplicaron la de Y Don Cangrejo. e incluso a mi papá le gustan las películas, pero a mí no. Y él dice que son buenas y yo digo, chuta, no jodan, ¿cómo va a ser ¿Qué, bueno? qué le Entonces motivó a creo sacar más que, bueno, eso películas? depende de las adaptaciones, ¿no? Las personas que no juegan los videojuegos, pero ven la película, les termina gustando la película. Claro, Y claro, creo que sí es es para verdad. llevar a un nuevo público Creo que al el final dinero. al final el dinero es todo. No, Mira. al final Ajá, creo que sí creo les daba que dinero y bueno, y sí, y es el que hecho mismo de que al principio iniciaron bien porque trataron de contar una historia en base a algo, la tuvieron difícil puesto que tuvieron que representar, digamos, ya no más videojuegos, sino más continuación de la historia. Entonces ahí fue cuando se alejaron totalmente de los videojuegos. Pero para no dejar, digamos, a un lado al público original, que sería las personas que jugaban estos videojuegos, juegan, y trataron de vincular a los personajes del videojuego. Sin embargo, en vez de incluirles de una manera óptima, simplemente arruinaron, digamos, a estos personajes. exacto, no les incluyeron bonito, solo les metieron por ahí como referencia para que vean, aquí está el protagonista de su juego. Ah, qué chévere, ya se murió. No, Es el o ya nuevo se perdió, o personaje, cualquier cosa. es el mismo, pero Ajá, tiene un nuevo sombrero. Es verdad. exacto, pero el chaleco es de otro color. Yo quisiera hablar un Sí, poco y también creo que no de... solo Resident A ver, Evil. continúa. Ajá, creo que en general con cualquier, que como dijiste antes, creo que es difícil adaptar un videogame. Entonces, todas las adaptaciones que he visto de videojuegos han sido malas hasta ahora.
no sé, casi no he visto muchas películas porque no me han llamado la atención, pero no les tengo tanta fe desde mi punto de vista. Igual creo que Mario Bros. Sonic. Uy, terrible esa película, ahora que me acuerdo. Existe una película, no sé, se burló descaradamente sobre la esencia de Mario Bros. Esa película. Y creo que esa es la primera película basada en videojuegos, si es que no estoy mal, no estoy tan seguro. Pero así oí alguna vez. Y la Tal vez, última que salió, la de Sonic, creo que es no la estoy última seguro. que ha salido. Sí, sí creo, no estoy Eso. seguro. Bueno, también me gustaría hablar un poquito de la adaptación se me fue el nombre, las películas que actúa Angelina Jolie. Tomb Raider. No sé, no he jugado fielmente todos los videojuegos, pero me atrevería a decir que Claro, Tomb las Raider. películas son bastante aceptables. La última que hizo Alicia Vikander eh, me pareció bastante, demasiado, pero demasiado apegada al videojuego, al punto de que la historia en la película no se desarrolló aparte. Entonces, diría que por ese lado fue un poquito decepcionante porque al final esperabas algo más que en el videojuego no pudiste haber visto. Y bueno, sin embargo, le fue medianamente bien y van a sacar una secuela, así que bueno, yo sí la iré a ver por ese lado. A mí sí me gustó. Claro, bueno, Las aparte de de los Angelina Jolie videojuegos, no he visto. las de Angelina Jolie son bastante Ajá, no he buenas, visto. pero Pero he visto la actual, esa sí vi. es innegable que las películas de Angelina Jolie y el mismo personaje de Resident Evil, de Tomb Raider, Lara Croft, está hipersexualizada y para la época Angelina Jolie pues era el sex symbol, entonces creo que se aprovecharon bastante de esto para llevarla a la pantalla grande. Me vas a negar que los movimientos de cámara de los videojuegos no están puestos a propósito para que le veas a ella mientras está escalando, no sé. No sé, yo he jugado inocentemente. Ajá, Pero yo sí, creo que también. por un error de computadora, La creo que cámara le se han mueve solita. dado unos atributos medios grandes y eso fue lo que les atrajo la atención de ese juego. Claro, pero me parece genial, a Los mí me grandes parece un gran atributos de personaje, Angelina Jolie. la verdad. Ahí digo de Lara Croft, diré. Angelina Jolie, digo. Lara Croft. Sí, genial. ¿Qué más podríamos decir sobre las Veamos adaptaciones? otra adaptación. Ajá, bueno, Bien. ya. De esto de caricaturas, Es verdad. hay que aclarar que las historietas y caricaturas son diferentes. Claro. Las historietas, eso y las caricaturas ya son creadas para la pantalla. Hay una que sí me gustó a mí, no sé cómo lo tomaría la gente, pero ahí está del... No era tan fan, pero sí veía de vez en cuando Los Padrinos Mágicos. Y a la moda de Drake Bell hicieron una película de Uy, Los no. Padrinos Mágicos. De Padrinos Mágicos, suscrito. la película. A mí sí me gustó, son cosas. Pero esa sería una adaptación al cine de una caricatura. No. También creo que hay No algunas. diría que es una La adaptación mayoría como creo que se tal. crearon en los 80 y 90, no estoy seguro. Claro, sucede que es que lo que pasa es que no estoy Es un completamente live seguro, pero action, es muy claro. probable que la película esta de la que hablas, de los Padrinos Mágicos, eh, haya sido una película para televisión. Entonces, técnicamente no entra de la categoría cine como tal, y aparte no sería una adaptación, porque o sea, es básicamente un episodio muy largo. Entonces, lo mismo sale con las películas Eh, de caricaturas, no sé, Phineas y Ferb, las películas de, Basadas en serie. exacto, basadas en series. Al final solo es como que un episodio muy largo, digámoslo así, que lo dice en película, pero es una película para televisión, así que no tiene cabida, digamos, dentro del tema de adaptaciones por ese lado. Entonces, no. Algo que sí Claro. quisiera hablar que también existen, como mencionaste anteriormente, existen las adaptaciones del teatro. El teatro en sí también es otro arte y tiene su nivel de complejidad. Y si bien
muchas películas de cine hacen sus propias obras de teatro, musicales o lo que sea para el teatro, ¿no? Hay otras que nacen en el teatro y se adaptan al cine. Y muchas veces tienen un excelente desarrollo, se adaptan perfectamente a la televisión, mientras que en otras no son, digámoslo así, fiel o simplemente no funcionan en pantalla grande. ¿Cómo olvidar el excelente trabajo hecho por la película de Cats? Que al final es un excelente musical, es un excelente trabajo para teatro, pero para televisión fue un desastre total. Entonces, no sé si recuerdas de esta película, si la viste. ¿Cuál? Cats, Cats. ¿De qué se gatos. trata? Entonces, no te la has visto. Básicamente, un musical, bueno, no sé por qué, yo tuve la curiosidad después de que me habían advertido que no era una película buena, que nadie se la debería ver, que es terrible los efectos gráficos. Ahí voy yo y digo, quiero vérmela. Y entonces, 2 horas y 15 minutos me parece que dura. Gente cantando. Está Jason Derulo, Taylor Swift. eh, bueno, otros cantantes del medio. Cantantes reales que prestaron su personaje y su voz y su persona, digámoslo así, para interpretar algunos personajes no principales, pero que destacan igual. Y muchos tras estrenarse la película dijeron que sus carreras estaban deshechas por esta película. Y bueno, no sé, yo pienso que no es terriblemente mal. Si hubiese tenido un CGI que, un CGI que sea aceptable, pues tal vez y hubiese pasado como una película medianamente decente. Al final la trama se basa en una obra que ya está probada que funciona. Sin embargo, lo que arruinó esta película y no sé si es que esto se hizo, si cambiaron un poco la dirección de la historia y los efectos visuales a los que trabajaron fueron mal mal preparados y básicamente el resultado finalmente, visualmente, no fue algo que se pueda, digamos, apreciar, porque al final es algo comprobado que los humanos tenemos la capacidad de ver. Se llama pareidolia, ¿no? Cuando vemos una carita en algo que no tiene una carita y algo que es por eso que las caricaturas con pequeños rasgos los diferenciamos como caricaturas, como humanos simplificados, porque tenemos esa capacidad. Pero en el 3D, cuando nosotros hacemos un personaje que, que trate de ser demasiado hiperrealista y que, no sé, hay películas en captura de movimiento que se han hecho y que han sido un total desastre porque al final este movimiento que capta las cámaras y cómo lo representan en 3D termina siendo demasiado. El ser humano tiene la capacidad de darse cuenta que esto es demasiado raro y termina siendo de pésimo gusto, y es la razón por la que Cats no funcionó. Y tampoco funcionó Marte Necesita Mamás, tampoco funcionó el Expreso Polar, tampoco funcionó. eh, bueno, por allá debe haber otra película que utilizó captura de movimiento y que fue un desastre. Pero, la cuento de los hermanos, de las tres fantasmas del presente, del pasado y del futuro, donde actúa Jim Carrey haciendo captura de movimiento. Es por esto que esas películas no funcionaron, porque los movimientos terminan siendo demasiado raros que el público digamos que se espanta, ¿no? Uno se da cuenta de esto y le fastidia. Por otro lado, también hay películas que hacen captura de movimiento y que lo hacen muy bien. El caso de Avatar es excepcional. James Cameron debe estar forrado en dinero por lo que hizo. Entonces, eh, creo que las adaptaciones de teatro pueden funcionar siempre y cuando se haga un trabajo rescatable de la película, en la película. Entonces, no sé si tú por ahí podrías mencionar alguna otra. ¿De obras de teatro? ¿O de qué adaptación? Correcto, de obras de teatro o no sé, si es que se te ocurre alguna. Boys in the Band, por ejemplo. Es una... Netflix estrenó una reciente película. Personalmente prefiero la primera que se hizo, la del 79 me parece. Los chicos de la banda, Boys in the Band, es una obra de teatro originalmente. Funcionó perfectamente bien y la forma en la que representan es bastante magistral, tanto la original como la contemporánea.
pero ya es cuestión de decidir con cuál te quedas. No sé si tienes por ahí algún ejemplo de obras de teatro adaptadas al cine. Bueno, la clásica de Romeo y Julieta. Me gusta la que es llevada Oh, por Leonardo excelente, DiCaprio. excelente. No sé si has visto la versión, pero la de Leonardo DiCaprio. No. Bueno, es una versión, es actuada, es como que fuera teatro mismo, pero en el cine. O sea, los actores siempre mantienen el verso, la lírica, sería bueno, ya las expresiones corporales y Ya. todo eso. Es buena la película, es todo el tiempo es así, es actuado y por eso te resulta rara esa película, porque es como estar viendo una obra de teatro, pero en el cine. Claro, tienen esa Y la musicalidad, actuación ¿no? de Leonardo DiCaprio y todo es igual, pero no es de todos. Es centrado en los protagonistas, igual tienen su musical, su coreografía y todo eso. Y creo que crear una coreografía en el cine debe ser bien complejo en cuanto a lo que quieres capturar en la cámara, porque supongo que en el teatro tú creas tu coreografía y todas las personas van a estar ahí viendo, los actores se mueven en el escenario y ya basta, porque ahí ya todo está sincronizado, ¿no? Entonces ya depende de ti a qué parte ves, pero vuelta en el cine tendrías que crear una coreografía y que la cámara capture eso, lo mejor, los momentos esenciales y todo eso, volverlo a repetir y para luego en el montaje llevarlo de la mejor manera, que se entienda lo que se está queriendo decir con eso en el cine. Entonces, creo que ser director de teatro debe ser muy difícil, o sea, crear la perfección en los movimientos y ahora los mismos movimientos, llevarlo al cine. Eso es lo que me gustó de esa película. O Es sea, creo una que todas las suerte películas que de... tienen musicales y bailes, chuta, debe ser un trabajo bien duro y elaborado porque todas las personas, todos los actores tienen que estar ahí, chuta, sincronizados. Entonces, eso fue interesante. Me gusta esa película porque es como el teatro en el cine. justo eso iba a señalar, es una suerte de ver algo teatral representado cinematográficamente, ¿no? Eh, Ajá, y eso es igual, estar algo viendo teatro. así está la película de Los Miserables o Les Miserables, que me pareció también bastante interesante porque igual es una obra cantada, enteramente cantada, o en la mayoría de las partes se maneja esa musicalidad del teatro de un musical propiamente. Y me parece algo interesante de ver, que no es muy usual en las obras, ya que, La La Land, por ejemplo, también es otra que tiene esta musicalidad teatral, pero no estoy completamente seguro de si se trata de una adaptación. Por un lado, se siente interesante y recuerda esta época donde los musicales estaban de moda y las coreografías eran bastante elaboradas para esta cuestión de la representación teatral. Sí, y eso me ha llevado al punto de que, bueno, como sabrán, chicos, no sé si ya lo dijimos, pero estamos interesados en el cine, ¿no? En dirigir y actuar. ¿Qué? ¿Cómo? Bueno, en crear contenido cinematográfico. Claro. Me interesaría ver cómo se prepara un director de teatro y cómo dirige a sus actores, porque sería interesante llevar esas coreografías y esa manera de dirigir al cine. O sea, no enteramente teatral, ¿no? Pero sí crear una coreografía entre los actores mientras les estoy dirigiendo. Se me vino esa idea en este momento y creo que lo aplicaré, pero igual necesitamos Eh, aprender un poco. sí. Si es que alguien, somos de Ecuador, si es que alguien de Ecuador nos está escuchando y es director de teatro y nos quiere invitar ahí de colados en su teatro para ver cómo lo hace, pues aquí estamos. Escríbanos, considérenos para, para contemplar el fino arte de dirigir actores de teatro. Ajá, se ve interesante. Y sí, creo que a veces descuidas que la labor del director es mucho más difícil que simplemente dar instrucciones, sino que tienes que plasmar y contar la historia de la mejor manera para que todos entendamos. Y qué Correcto. mejor que verles a los que nos dieron al inicio, que fueron los actores, los directores de teatro. Claro, Saludos al a final, los de teatro. saludos a todos los directores de teatro que nos escuchan.
una carita de teatro comentada, si es que son directores de teatro, iba a recalcar el hecho de que al final el cine fue una sucesión del teatro, porque si bien los hermanos Lumière fueron los que presentaron el cinematógrafo, que fue, digamos, el primer proyector de cine, el primer, el primer proyector de cine, se lo vieron como un ámbito, como un artículo que era más para producción industrial, pero que no iba a tener cabida. Y entonces Georges Méliès, que básicamente fue un director de teatro, vio la posibilidad de explotar este cinematógrafo y así fue como nacieron los primeros films sobre esto, ¿no? Exactly. Bueno, y incluso las obras teatrales son adaptaciones, ¿no? Adaptaciones de libros y novelas, También, cantos también. líricos, poesía, todo lo demás. Entonces, bueno, después que ya se cantaron de adaptar al teatro, adaptaron al cine, ya que le vieron más No, rentable. Es más sí. rentable y más. Ajá. Pero bueno, veamos qué adaptaciones más podemos encontrar. De los cuentos, o sea, bueno, continúa y claro, luego te claro. digo. Yo quería mencionar que las adaptaciones no siempre parten de una historia realmente compleja, ¿no? Existen películas, series enteras que parten de una idea que te presenta un cuento o una historia corta. Shrek, perdón, es una película, una serie de películas que partieron de una idea, de un cuento corto. La capacidad que tuvieron los creativos de DreamWorks al hacer Shrek fue impresionante porque desarrollaron todo un universo en base a una historia corta. Claro, y justo ahora que mencionas Shrek, iba a eso, de las adaptaciones de los cuentos. Todos sabemos ya, bueno, tenemos la manera de contar, hay que separar, ¿no? Que historietas y cuentos, libros, son cosas completamente diferentes, Ujú. ya que las historietas están contadas por medio de viñetas y globitos de texto y onomatopeyas en páginas determinadas y que al final es una serie de capítulos, porque la historieta creo que es para crearlo de una manera serializada. No sé si semanalmente, mensualmente, por capítulos. Bueno, esa es la intención. Y en cambio, ¿cómo es? A ver, las historietas, los libros son historias escritas completamente género literario, escrito de principio a fin, con descripciones y todo, de personajes y ya. Pero los cuentos es un género que combina parte de ambos y es como una película. Tiene la esencia de la literatura y de las historietas, los dibujos. O sea, desde toda mi niñez creo que crecí yo con cuentos. Me compraban los cuentos ahí con el texto, eso y una pequeña hojita de la parte en la que están los dibujos. A ustedes les Eh, compraban cuentos. sí, y para leer los audiolibros, bueno, audiocuentos. Ponías el cassette y escuchabas los efectos de sonido y todo eso. Y la señora que te contaba y tenías que seguir la lectura. Bueno, pero ya eso era un género de los cuentos, ¿no? Pero de ahí, mira, Pinocho, Blancanieves y los siete enanitos, ¿qué más hay? Alicia en el País de las Maravillas. ¿Cuáles eran de los clásicos? La Cenicienta, Quién no Blancanieves, ya puede, te dije. quién, si son de Latinoamérica o cuando menos de Ecuador, es niñez consolidada los que crecieron con las fábulas de Sopo y la culpa es de la vaca? Comenten ahí en los comentarios, comenten si es que ustedes crecieron o cuando menos les obligaron a leer las fábulas de Sopo y la culpa es de la vaca. Bueno, aquí en Ecuador es común preguntarle a alguien que le dices, ¿tú lees libros? ¿Tú eres lector? ¿Lees? Claro, sí, yo leo. A ver, dime, ¿qué has leído? La culpa es de la vaca. Saca su Y culpa es de la coges, te vaca, ¿no? sacas el zapato y le das en la jeta. Le botas el libro. No, pero Es que ese libro se hizo sí, tan sí. popular que sacaron La culpa es de la vaca 2. Y no lo había leído hasta hace no mucho. Y no sé, pensé que era un libro realmente bueno, destacable, algo que valga la pena ser leído, ¿no? Pero luego cuando leí y me tomé la molestia de leerme todo el tomo uno dije, chuta, qué decepción.
La verdad, siento que son como Ah, típicas frases de internet puestas en el libro, una ¿no? mala secuela. Bueno, entonces de esto de los cuentos, creo que han sido una gran parte de adaptaciones de Disney. Creo que ellos se dañaron todos los cuentos. Y Shrek es de esta manera contado como un cuento. Había una vez en un lejano Creo reino, que todos los cuentos empiezan así. Disney tuvo el ingenio Y, de hacer digerible para un público infantil las historias que normalmente eran más crudas, ¿no? Al final, históricamente, los niños no fueron ajá, niños hasta después de cierto tiempo, ¿no? No fueron considerados como niños, hasta que se empezó a hablar de una niñez, de una infancia, y Disney aprovechó todo esto para crear películas, si bien que son fácilmente consumidas por los niños, no dejaba de ser atractivas para un público adulto. Al final estás vendiendo una historia. Entonces, la hazaña de Disney con estas historias que digamos que podrían llegar a ser incluso espeluznantes si buscas el origen propiamente de estas historias o bastante crudas, es puede otra ser versión. como, ajá, como una versión, muy, una adaptación bastante suave, bastante digerible para un niño, ¿no? Con un final Se feliz. podría decir que el libro original fue adaptado a una versión para niños y la versión para niños fue adaptado al cine por Disney. Y creo que Claro, Walt claro, algo así. Disney creó la película de Blancanieves y los siete enanitos, la primera película, si no estoy mal, Fue la animada primera película sobre un animada a cuento. color. Ajá. Ajá, Y mira, fue llevada sobre un cuento, sobre claro. Blancanieves y los siete enanitos, que es básicamente ya, la primera película sería basada en un cuento y a color y todo eso, con un alto presupuesto. Entonces es otro género porque ahora ya has visto que todas las películas están siendo adaptadas. Ya creo que existe. Todos los cuentos tienen su debida adaptación al cine. No todos. Y esa adaptación fue, bueno, ya fue hecha de manera de caricatura. Pero ahora las nuevas adaptaciones están dando una nueva adaptación, pero a esa caricatura en live action. Ahora Es nadie ya quiere ver que, muñequitos, todos quieren ver a sus actores favoritos claro. interpretando la peli. Es que es justo eso, ¿no? Disney está haciendo versiones live action de sus propias películas por dos simples razones. Al final ya tienes un público establecido que verá la película aunque sea mala, aunque los trailers no prometan, verán la película por puro morbo, por puro gusto de recordar aquello que fue la Nostalgia. película original. Y también sabes que al final es más fácil explotar una historia que ya ha sido contada, que es tuya y que la puedes explotar tanto que buscar buscar reinventarte. Entonces, por eso los live action están funcionando terriblemente bien, porque al final todo el mundo la va a ver mal o bien por morbo, y mucho más si es que la película en sí, la adaptación, la readaptación fue buena. Pero Disney ya no le interesa hacer cosas buenas, solo quiere darle al público lo que el público Dinero. quiere No, y mentira. a cambio de dinero. Sí, la verdad es que sí, es un sucio juego de dinero, pero es la verdad. Exacto. Bueno, y eso la idea de que el cuento que tú leías había sido llevado al cine y ahora sí ya puedes ver cada personaje, cómo se mueve, cómo se comporta, cómo se desarrolla la historia y esperando ese gran final. Creo que antes había un poco más de nostalgia en eso, ahora ya como que ya no le para mucha bola. Pero bueno, en mi niñez, eh, leer un libro. Supongamos que yo leí el libro que puede ser ya de Harry Potter. La culpa es de la Y vaca. yo leí el libro, ya de principio a fin, la culpa de la vaca, la película. La película 2021. Y luego le lleven al cine a lo que tú leíste. Es genial. O sea, pienso que sí, siempre estás con altas expectativas de ver algo. Y Claro. antes no te quejabas tanto, veías y chuta y sonreías y todo feliz, salías bailando del cine. Ahora vuelta sales a tu foro, a internet. Chicos, ya vi la película y no me gustó. O Ahora te chicos, grabas que esto y en la tu podcast y película. dices, no me Ahora todos gustó. son críticos. De ley. Claro. Ahora ya tienes espacio para ser escuchado. Pero una cuestión es importante que hay que discernir es que ser crítico implica ser objetivo. El cine como tal, y mucho se ha dicho de que es objetivo y que para cuestión de gustos y sí, pero no.
no necesariamente. El cine es objetivamente bueno o malo. Tú ves una iluminación, un plano, una dirección, un trabajo de efectos, algo que es objetivamente bueno. Aunque una persona diga que no le gustó, no implica que algo sea malo o bueno, sino que objetivamente puede ser malo o bueno. Entonces, por eso es complicado el tema de la crítica, porque muchas personas pueden analizar desde su punto de vista y decir, ok, es mala porque no me gustó, pero si no justificas el hecho de que por No, qué claro. no es buena o por qué no es mala, al final dejas mucho a la interpretación. Y el cine, aunque puede resultar subjetivo para cada persona, es objetivo en su construcción. Por algo existe tanta teoría sobre cómo hacer cine, ¿no? Digo, no. Claro, mira, en esta es la película de Aladdin, la adaptación que vi, la live action. Eh, en la película animada, Jasmine no pasa a ser más que una princesa que está ahí para que Aladdin se enamore de ella y haga todas las locuras que un hombre hace por la mujer. Y Ajá. bla, 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 se pide el deseo, se convierte en príncipe, ya toda la historia. Pero en el live action es como que empodérate, mujer, nada, tira. Le trataron de dar un protagonismo más grande que ser una simple princesa, sino que ya fue quien iba a liderar su pueblo y todo lo demás, ya más Claro, protagonismo a pero Jasmine. fallaron en su Bueno, en intento, ¿no? concreto, fui con una amiga a ver esa película. Ajá. Y mientras veíamos la película, sale un musical de Jasmine, que no estaba en la película, bueno, en la Claro, adaptación ya le había de dicho esto Disney, la en un primera, la anterior animada. podcast. En el primero me parece que comenté esto, pero continúa. Sí, comentamos, bueno, ya. Entonces, cuando salimos de la peli, yo tenía en la cabeza esa escena y ella también tenía en la cabeza esa escena. Y cuando hablamos de eso, dije, no me gustó cuando ella canta. Y ella, que me fascinó la parte en que ella canta. Y yo, ¿what? ¿En Entonces, serio? ya es como, ya depende de gustos, ¿no es cierto? Para decir que algo es Claro, bueno y algo es malo. Por pero ejemplo, a el mí yo puedo decir, gusto, fue mala porque no me gustó, claro, una pero cosa ella es puede decir, fue tu buena porque gusto me gustó. personal y otra cosa es que tratas de ser objetivo y siendo críticos, objetivos con esta película, es terrible esa escena porque si toda la película te la pasas planteando la idea de que Jasmine es una mujer fuerte e independiente o es una mujer que no se rige, digamos, a la opresión del hombre, por así decirlo, al final, ¿cómo haces que esta chica demuestre su valía? Que sea independiente Sus- por sí mismo. Entonces, la escena ya. donde ella canta, y esto ya lo comenté en el primer podcast, la escena donde ella canta no muestra más que ella cantando una canción pro feminista y al final lo que termina haciendo es pidiendo ayuda a un hombre, no, a otra persona, ¿no? Independientemente. Lo que nos dice que si es que eres una mujer en pleno siglo XXI y estás en problemas, canta y pide ayuda. Entonces, no sé, creo que por ese lado el mensaje de la historia no está bien trabajado. Entonces, yo trataría de ser objetivo, ¿no? Igual podría llegar a ser subjetivo y puede llegar alguien a decirme que estoy mal y totalmente de acuerdo si sus argumentos son válidos, pero para mí, y tratando de ser objetivo, es una pésima historia. Especialmente en esa parte, porque te plantea todo para llegar a un final donde terminas derribando tus propios argumentos, según yo. Eh, que claro, y yo llegué a lo mismo, yo dije, ¿el por qué de esta escena? ¿Por qué canta? O sea, chuta, ¿qué contribuye si es que después todo lo que ella dijo se iba a ir al diablo? Algo así. Pero bueno, ya Ya, creo que nos es una desviamos del tema. adaptación, ¿no? Ajá. Sí, Sí. sí. Ya, esa Retomando un es poquito. la adaptación basada en cuentos. Claro. Sí, bueno, ahí puedes, bueno, argumenta algo y yo te diría otro tipo de adaptación. No sé, ya creo que no tengo ninguna otra adaptación que señalar. O sea, por ahí las de videojuegos y las de libros tienden a ser Ajá. muy buenas, representan tu imaginación, ¿no? Puedes ir con la esperanza de encontrar algo fiel al libro, pero entiendes que al hacer una adaptación tienen que alejarse un poco del libro porque no puedes contar la misma historia sabiendo que un público ya sabe lo que va a pasar. Entonces, lo que sí puedes es conservar la esencia. Entonces, hay historias que sí lo hacen, hay historias que no lo hacen, y historias que se van por otro lado, pero al final tienes que separar un poquito, tenemos que, como espectadores, separar un poquito
la historia original con la adaptación, porque sabemos que es como contarnos, como contarte una historia, contarte una anécdota. Tú sabes que no va a pasar tal cual sucedió, pero se va, se va a contar la esencia de la misma, ¿no? Entonces, y con eso, no buscarle la similitud tal cual a la obra original, sino ver qué perspectiva te cuenta la película o el director de la película sobre esta historia que adaptó. Claro. Eh, ya, eso es ya depende del punto de vista del director que le hayan asignado para contarte la historia. Por eso creo que cada director tiene su estilo en qué meterse y en qué no. Puede que haya un director que no le guste nada lo que tenga que ver con superhéroes o no le guste nada lo que tenga que ver Claro, con ciencia ficción o con libros y no se adaptaría. claro. Entonces, si a ti te gustó cómo un director adaptó Terminator, ya, bueno, esa película, entonces dices, no, yo quiero que este director adapte esta otra película de este libro, porque a él le va a quedar bonito. Mira Entonces tú ya, el live action de Alicia en el País de las Maravillas de Tim Burton. Es una adaptación. Y tú ves esa película y entiendes que es Alicia en el País de las Maravillas porque tiene todos los elementos, pero es completamente diferente. Estética, eh, en historia también tiene sus diferencias, ¿no? Al final sabes que es Alicia, que persigue a una persona, pero que persigue un conejo, pero al final entiendes que la historia no tiene por qué ser tal cual la obra original. claro, y eso es lo interesante de la adaptación y pienso que todos los llamados críticos no entienden porque yo, en lo personal, siempre cuando alguien critica le digo, entonces, Albus, no, de una manera más caballerosa, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ¿Por habrías qué no hecho lo tú? haces tú? ¿Cómo lo habrías hecho tú? Claro. ¿Cómo habrías adaptado a esto? Es fácil ¿Cómo criticar adaptas algo, esta pero parte de aquí? es Ajá, difícil resolver algo, ¿no? Si sabes, por ejemplo, ¿no? En la de Aladdin, si sabes que algo, si, podemos decir que estuvo mal, pero es mucho más difícil qué pudo haber hecho bien, porque implica replantearnos la historia. claro. Y para llegar a una escena, toda la historia que se fue contando tenía relación. Entonces puede que hayas tenido que eliminar ciertas partes de por ahí. Y me gustó en esa adaptación que le habían incluido a la sirvienta de Jasmine, un personaje más pegado a ella, aparte del tigre ese, Claro que que tuvo quien se puede su desarrollar la historia. importancia en la historia. Ajá. Bueno, dejándole creo que para el final, en esto de adaptaciones, mis adaptaciones favoritas, y aquí creo que me van a matar los fanáticos de las series de televisión. Va, ahorita Cuando vamos. llevas a una serie de televisión de la pantalla chica a la pantalla grande. El claro ejemplo, Breaking Bad. Uy, Maravillosa serie de justo pensaba televisión. en eso. Va, Y va. ¡pum! Y le sacan la película. Un robo a mano armada. Terrible película. Exacto. O sea, un capítulo alargado, como dijiste antes. O sea, es un episodio, pero que se contaba en 40 minutos, pero ahora ha contado en Claro. 120, 130 minutos, Sí, no una estoy hora y seguro. media creo que dura. Sí, pero igual, o sea, el Ajá. punto es que al final te entregan, o sea, tú eliminas la película y no te contaron nada, o sea, no hay nada relevante ahí. No es que se continuó la historia, no es que por ahí dejaron un cabo suelto y lo arreglaron, te dijeron, no, simplemente dijeron, el Heisenberg se murió, el, perdón para los que no han visto la película, Heisenberg se murió, igual no se pierde de nada, igual no se pierde de nada. Mejor les ahorramos la película, Perdón para los Heisenberg que no se han visto murió. la serie. Perdón para los que no han visto la serie. Heisenberg se murió y Jesse Pinkman se va a Alaska. Se acabó. Así, eso es toda la historia. O sea, al final eso es toda la historia. Claro, o sea, no te aportó nada. Y bueno, y si hay otras películas, no estoy seguro. Bueno, veamos ahí ejemplos. Un ejemplo que hayas tú de que hayan sido llevados de la pantalla chica a la pantalla grande. Y por lo general creo que es difícil porque ya estás acostumbrado a ese formato de televisión, ¿no? De que te cuenten Claro. la historia, bla, bla, bla. Ya, ponte los Power Rangers. Mi niñez, ya veías la serie de los Power Rangers y todo eso, y por ahí, Power Rangers, la película, y te cuentan una historia por ahí bastante elaborada, ya con Y se mayor presupuesto para busca efectos. apelar a los adolescentes de esta época. Entonces,
Le Ajá. meten Y lo interesante de demasiado la película de eso. es que cuentas con más presupuesto que para un capítulo Claro. de los 20 minutos que duraba. Entonces, no sé, por ejemplo, ¿no? Para hacer un capítulo de los Power Ya no son Rangers, las para ciudades de efectos y todo. cartón. Ya, exacto, tenías ponte $100,000, ya, $100,000 para hacer eso. Pero te dicen, saca la película, chuta, y toma tus $10 millones para eso. Entonces, chuta, y si ya le metes más efectos bonitos, mejores trajes y todas esas vainas. Yo antes no entendía por qué los trajes de los Power Rangers era diferente a Bob los de la Esponja. serie de televisión en la película. Exacto, Bob Esponja, los dibujitos de la serie son hechos pedazos, pero los dibujos de la película puta, son bien Tienen elaborados y todo efectos, eso. trabajo, o sea, es un trabajo artístico y visual excelente, salvando diferencias, pero las películas de Bob Esponja sí se han notado mucho que tienen cierta, ah, cierta actividad artística o creatividad artística al momento de presentarse. Por otro lado, Scooby-Doo es una película que lo sigue intentando. Algún día va a sacar una película buena. Tengo fe en eso. Me gusta mucho Scooby-Doo, así que tengo fe que algún día van a sacar una película que valga Ya, la pena recomendar. otra netamente llevado a serie de televisión, llevado al cine, Los Simpson. Los Simpson, la película. Toda tu vida pasaste viendo los Correcto. capítulos de Los Simpson, pero Los Simpson, la película, a mí me gustó. O sea, sí es Sí tiene una una historia película bastante bien buena. estructurada, pero Ajá. sí, o sea, sí es una historia muy buena, la verdad se ha dicho, es una historia buena, pero no deja de percibirse como un episodio más, por el hecho mismo de que a veces una película puede representar el punto final de una serie, pero Los Simpson Eso. sigue Yo existiendo, quería se sigue haciendo. Que Los Simpson, la película, iba a ser el final de la serie. O sea, eso hubiera sido épico. O sea, te viste Claro, toda la serie, pero salió la película y con eso murió la serie. Llorabas y todo, decías adiós Simpson y ya. Pero no, Disney quiere más plata. Bueno, digo Disney porque ahorita Disney tiene los derechos, creo. Bueno, Fox en ese entonces. correcto, correcto. Y bueno, otra película que me gustó, sí me gustó de una serie de televisión, es nueva, es Los Ositos, como ya me olvidé el título. Bueno, en Latinoamérica Los Escandalosos. En Ah, Estados Unidos, esa es una no película recuerdo. para la televisión, pero We Ya, Were Bears. sí, igual, pero bueno, fue una serie que le hicieron la película y esa película sí representa el inicio y el fin de la serie. O sea, fue chévere, está bonita. Eso es lo interesante Y de las películas que terminan de las series, ¿no? O sea, son como el último vistazo a una serie que te trajo muchos recuerdos, ¿no? de ley, voy a llorar un rato, me disculpan. No, pero sí, sí me gustó esa película y me gustó también la serie. Buenos personajes, buena historia, buena trama, todo elaborado. Ya, es un ejemplo que se me ocurre hasta ahora. Claro. Ah, y otro, bueno, estamos hablando de adaptaciones solo al cine. De ahí hay adaptaciones de otros tipos, pero bueno, esto Claro. sería lo que más hemos visto. Eh, Se estaría bueno mencionar un pequeño ejemplo que me gustaría, bueno, más que un pequeño ejemplo en general, ¿no? Hay muchas series que también son adaptaciones de las series de Marvel, por ejemplo, Juego de Tronos, son adaptaciones de libros, de series, de cómics, y no sé si hay una serie que se ha adaptado de un videojuego, me parece que no, pero también existen estas adaptaciones en las series, ¿no? En un arte, digamos, un poquito menor, pero que ya ahorita se puede equiparar al nivel que te maneja el cine, ¿no? claro, hay otro tipo de adaptación, pero creo que viene a ser casi lo mismo que historietas. No lo mismo, pero bueno, va por el mismo camino. Las adaptaciones del manga o del anime al cine. Claro. Pero es más difícil porque como es otra cultura y no Que tiene el mismo sobrepasen la tipo de barrera de censura, distribución. Ajá. ajá, no tiene el mismo tipo de censura que las historietas y todo eso. Hay más sangre, gores, de escenas Ah, pero explícitas depende del manga, sexuales, no ¿verdad? sé. Pero ya ves que Ah, los chinos, bueno, es igual. los asiáticos, perdón, los asiáticos son raros. Te niegan poner algo obsceno, digamos entre comillas obsceno, que aquí en Latinoamérica es como que X en su propio país, y luego ves sus mangas donde ves mujeres hipersexualizadas, escenas que parecen, Ah, están, exacto. están a un dibujito de ser
eh, con alto contenido pornográfico. Entonces, no sé qué decir sobre esa cultura. Es una cultura interesante, pero tiene sus dilemas, ¿no? Sí, exacto, tienen otro tipo de censura. Allá no censuran las armas como en Estados Unidos. No, en Estados Unidos sexualizan lo sexual también, ¿no es cierto? Sexualizan lo sexual. Censuran lo sexual. Sí y Y no, depende mucho. exacto, ajá, Pero pero en el ya ves que contenido que sea. cada país censura de acuerdo a a lo que le conviene, ¿no? Ya ves Colombia que Ah, censura sus películas y series fuera del país que entran a Colombia, pero ponen crean sus series de narcos donde matan a diestra y basadas de. siniestra. Ajá, Entonces, no sé, cada país creo que se reserva su propia censura, ¿no? Si ellos quieren, te censuran la sangre en los dibujos animados y luego te dejan ver Rosario Tijeras y se ve cómo le asesinan con una tijera a alguien, no sé, algo por el estilo, ¿no? exacto. Yo te iba a decir que también puede considerarse adaptaciones para tu propia cultura y país. Creo que Colombia no quiere consumir series gringas, pero al mismo tiempo adapta una serie gringa para su público colombiano. No Creo que hables hicieron de, Breaking Bad. no hables de metástasis, no, qué asco. Entonces, no quisieron ver la serie, pero no, carajo, hagamos nuestra propia serie. Es una Por qué adaptación no, a una nacionalidad. por qué no dejar la serie original y mejor crear otra terrible, terrible, terrible? Sí, pero bueno, así es. Así es la vida. Y hablando de Y bien que adaptaciones, hiciste. dado que somos de Ecuador, no sé si tal vez tú tienes por ahí a la mente alguna serie, película o cortometraje, pongámosle ahí, que se haya adaptado de un libro De aquí de Ecuador. de aquí de Ecuador, o de una película o de un cómic. Muy complicado, le veo, ¿no? Ah, sí, hay una No, creo que. adaptación ¿Cuál? recomendada para las personas que les gusta un poco el cómic. Existe un cómic ecuatoriano llamado El Capitán Escudo. Y más que una adaptación, diría una representación del Capitán Escudo en un cortometraje. Como habíamos comentado, lo complicado del cómic es que tienes varias historias episódicas y el cortometraje en sí busca mostrar eh, la historia completa del personaje en poco tiempo. O sea, básicamente busca venderte todo el personaje para que tú te sientas identificado, que tú quieras buscar consumir más de esto. Entonces, estaría bueno señalar esto, que es reciente este cortometraje, que le echen un vistazo, está en YouTube, se llama El Capitán Escudo, cortometraje ecuatoriano, dura 15 20 minutos y es una adaptación de los cómics que presenta ELE, la revista, mensualmente o cada 2 meses, no estoy seguro. Entonces, ahí está una adaptación ecuatoriana. Ya, cantemos el himno nacional. Tan, tarán, tarán, tarán. No sé si te ocurre otra. No, puta, Ecuador tiene full contenido que nos llevaría 2 podcasts enteros Claro, hay que para hacer otro podcast abarcar solo de eso. tanto tema. No, sí me atrevería a No, señalar pero que en existen eso estamos. adaptaciones cinematográficas basadas en libros, o tal vez quiero pensar que hay. Por ahí sí he de admitir que existen algunos cortometrajes que son adaptaciones de historias contadas literalmente, o sea, en literatura, pero películas actualmente no estoy al tanto de alguna que haya sido basada en una obra literaria o en cómic o en alguna cuestión por ahí. Ni yo no tengo idea. O si es que existe, aquí en Ecuador no hay tanta difusión o sea, tanta propaganda, se podría decir, no sé, Claro. de una manera de hacer llegar al público de, vean, se creó esto, porque es bien, bien limitado. Es que toca estar O como sea, el creo que doctor es Skinner, como el profesor Skinner. Sé que estás de casa en ahí, casa. película basada en un libro, y te voy a encontrar. Sé que estás ahí, buena película ecuatoriana y te voy a encontrar. Basada en un libro, correcto, ajá. Entonces, ojalá si es que alguien es ecuatoriano, está dirigiendo una película basada en un libro y es ecuatoriano, o se conoce de alguien que ha dirigido y ha hecho una película basada en un libro ecuatoriana, pues póngalo ahí en los comentarios para chequearle para, para y dar nuestra buscarle la versión humilde pirata. y ácida opinión. De ley, nuestra cruel crítica.
Y, y bueno, creo que eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado, hayan Claro, aprendido sí, 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 sí. de estos hombres de ciencia. Espero que les haya gustado, más que una charla estrictamente cinematográfica que nadie va a entender, se trata de hacer un podcast que cualquier persona lo pueda escuchar y vaya adentrándose un poquito a lo que es el mundillo del cine. No, no tratamos de ser técnicos ni expertos porque realmente considero que no lo somos. Por mi parte, yo considero que no lo soy, pero sí me gusta hablar mucho de este tema y entonces, ¿por qué no tratar de vincularlo con otros temas? Después de todo, el cine es eso, es hablar de temas que otras personas no están hablando. Entonces, por ese lado, espero que les haya gustado. Igualmente, ya saben, suscríbanse, mejores temas vendrán, nuevos invitados. Pronto estaremos aquí con grandes cineastas y full cosas. Así que, bueno, ¿alguna conclusión a la que Concluyamos. hayas llegado? Ajá, Ajá. creo que ya lo había dicho antes, pero igual me lo digo ahora, ¿no? Las adaptaciones, el tema central de este podcast, las adaptaciones al cine no tienen que ser literalmente lo que representa la obra original. Hay que ir con esta idea de que si bien conservan la esencia de algo, te van a mostrar una perspectiva diferente. Ahora bien, que esta perspectiva que te muestren sea algo fascinante y algo que digas, wow, este libro no sabía que podía, o esta obra original no sabía que podía tener ciertas otras historias que no se exploraban, se puede presentar eso, ¿no? Puedes descubrir algo nuevo de una obra que ya tenías vista digamos, totalmente analizada. Pero también se puede dar el caso de que algo no sea realmente bueno, que sea una adaptación mediocre y que no tenga gracia por alguna. Entonces, asistir o ver la obra siempre sabiendo que no va a ser igual a la obra original, pero que va a tener ciertas similitudes y que puede explorar visualmente, audiovisualmente, eh, la diferencia entre la obra original y una adaptación. Entonces, eso, siempre ver con fascinación más que con la necesidad de buscarle similitudes a algo, ¿no? Exacto. Si ya que te dediques al mundo de la crítica mismo, mira todo. De ahí sí solo disfruta de la película. Se hizo para entretenerte, no para estar ahí viendo todos los errores que puede existir en una obra. Y las comparaciones es lo peor. Nunca compares nada. No compares al libro con la película. No compares a la historieta con el cómic o con el manga, porque No son todos comparen a sus diferentes. O sea, hijos son vagos géneros. con sus hijos que estudian. Ah, no, esa es otra cosa, pero. Sí. No le comparen al angelito con la ñaña. Y Oye, no desinformación. ya, eso no está bien, porque siempre va a haber cosas que el libro tiene, que la película no, cosas que la película se vio mucho mejor que lo que te contó en el libro. Y por lo general, una persona que hace una adaptación, rara vez creo que es la misma persona que es la dueña de los derechos del libro o lo que sea, porque puede ser que ya incluso O el haya actor muerto y original, después le adaptaron ajá. la película. Ajá. Salvo las ventajas de ser Entonces, invisible. va a tener otro punto de vista. Depende de la época en que se está contando, siempre vas a estar adaptado a la realidad, a menos que cuentes algo histórico, pero si cuentes algo histórico no va a ser 100% fiel porque todo es ficción, a menos que sea un documental. Entonces eso, solo disfruten, pueden hacer pequeñas comparaciones, pero como decir lo que me gustó, y ya, lo que no me gustó, pero tampoco sean tan extremistas porque le hacen arrepentir a un director y quién luego les va a traer nuevas películas. Ahí va a ser lo feo. Claro. Después, siquiera tienes algo por qué quejarte. Sabes que hay 7 películas, o 6 me parece, de Resident Evil que son malas, pero ahí están, Malditos. No, mentira. pero ahí están. Ya, pero bueno, van a hacer una serie de televisión de Resident Evil. ¿En Espero que serio? sea buena. Va a pasar en Netflix. Ajá, Netflix tiene Oh, qué los derechos bacán. para Resident Evil. Va a ser, creo que, fiel a las historias contadas en la serie. Así que las películas pueden borrarse de nuestra vida. Ya, esa sería la adaptación.
pero Listo, en serie de entonces. televisión. Gracias por estar aquí, gracias por escucharnos. Esperamos que les haya gustado el tema, que hayan disfrutado un poquito de lo que hemos aportado, digámoslo así, sobre el tema de las adaptaciones. Si es que les gustaría que hablemos algo más de este tema o que hablemos de algún otro tema que les parece interesante, déjennos en los comentarios saber un poquito de esto. Si son de Ecuador, manden saludos. Si tienen por ahí alguna recomendación de adaptación que vale la pena ver, también pónganlo en los comentarios. Y por mi parte nada, gracias por escucharnos. Yo soy Ángel Morales y espero que les haya gustado. Nos vemos, chicos. Soy Jacob Romero. Ya saben, pronto verán nuestra película y ahí para que nos critiquen. Va a ser una adaptación de Cantuña. Ah, mentira. Del estadio eso sirve mencionar, como noticias del regional, es así. Si es que a ustedes les gusta el cómic y son de Ecuador, nos complace anunciar que hemos realizado un cómic cortito sobre un tema nacional, sobre el Diablo de Lata. Si es que a ustedes les gusta, pues ya eventualmente veremos una forma de distribuirlo. Y si están interesados, pues coméntenlo, escríbanos en nuestras redes oficiales para ver si es que existe la posibilidad de entregarles y, ¿por qué no, difundir un poco más la cultura de Ecuador? Ajá. Igual creo que esta película, todo lo que se vende, también es la manera en que se distribuya. Es por eso que Ecuador tal vez no se conozca tanto de las cosas que se han hecho porque no tienen una correcta distribución e información. Pero igual nosotros trataremos de alguna manera ver cómo hacemos llegar al público lo que hemos creado. Correcto. Y en eso, Listo, muchachos. bueno, chicos, Gracias por bye bye. escucharnos. Nos vemos. Adiós.